Hace 30 años comenzamos con esta idea, con este sueño. Éramos un grupo de personas jóvenes que apenas estábamos terminando nuestras carreras universitarias y así en una pequeña oficina en Rosario comenzamos a crear la Fundación Libertad, una fundación cuyos objetivos eran defender los valores de la libertad, de la democracia, la república, de la iniciativa privada, la tolerancia, el respeto. Pasaron 30 años y pasaron muchas cosas en la Argentina. Hubo hiperinflaciones, hubo crisis, hubo azonadas militares, hubo devaluaciones, toda clase de acontecimientos políticos, económicos y sociales. Y también pasamos distintas celebraciones. Recién recordaba con Mario, Mauricio y Sebastián que en el festejo de los 20 años de la Fundación en el 2008 coincidió con el paro agropecuario y la verdad que tuvimos que sufrir episodios de violencia acorde a esos tiempos. El ómnibus donde viajaba Vargas Llosa fue atacado y apedreado y era el día de su cumpleaños además, era el día de su cumpleaños, así que eso pudo haber tenido un final dramático, por suerte no lo fue, pero vale la pena esto como referencia de cómo ha cambiado la Argentina y qué momento tan distinto vivimos hoy cuando festejamos nuestro 30 aniversario. Desde luego que hay muchas dificultades, hay muchos problemas, hay enormes desafíos, pero creo que todos los argentinos los encaramos de otra manera, considerando el liderazgo del presidente Mauricio Macri, que desde hace poco más de 2 años ha empezado un proceso de cambio, de transformación, que por supuesto todos acompañamos con mucho entusiasmo. No me puedo imaginar mejor manera de celebrar estos 30 años que con este panel, con este diálogo que van a compartir los presidentes Macri, Piñera y Mario Vargas Llosa, pero sobre todo no me puedo imaginar mejor manera de celebrar los 30 años de la Fundación Libertad con este clima de cambio, de tolerancia, de respeto, de democracia que hay hoy en la Argentina, como digo, liderado por el presidente Macri y seguramente en compañía de presidentes como Sebastián Piñera y algunos otros que están por acá en estas mesas y ojalá puedan ocupar esos roles muy pronto. Vamos a tener, por supuesto, una América Latina distinta y en especial una Argentina distinta. Muchas gracias por acompañarnos y ahora le voy a dar la palabra. Vamos a intentar hacer una cosa distinta. Hace poco más de un año hicimos un diálogo en Madrid, en Casa América, entre el presidente Macri y Mario Vargas Llosa. Hicimos algo parecido en Chile alguna vez y lo repetiremos la semana que viene. Entonces se nos ocurrió pedirle a los dos presidentes y a Mario que dialoguen. Sabemos que tienen una gran empatía entre ellos, a todos les gusta el fútbol, todos son demócratas, todos aman la libertad. Así que Mario, gracias. Te voy a dar la palabra ahora para que nos acompañes en esta celebración de los 30 años y conduzcas este diálogo. Gracias, Gerardo. Señoras, señores, es para mí un gran honor, desde luego, estimular a dos presidentes profundamente democráticos, de los que me siento intelectual y políticamente muy cerca, propiciar este diálogo. Y sin más introducción voy a pasar a la primera pregunta. Quisiera hacerles una pregunta sobre la igualdad de oportunidades. Como ustedes saben, todos los pensadores liberales han insistido muchísimo en que la libertad económica, la libertad política, la libertad social, exige que haya un punto de partida más o menos semejante para todas las generaciones. Los liberales no quieren que haya una igualdad de patrimonio, ni muchísimo menos. Piensan que, de acuerdo a la contribución de las personas, las recompensas o la falta de recompensas se justifican siempre que haya una igualdad de oportunidades, que el punto de partida sea más o menos semejante y que no haya ciertas personas que gocen de unos privilegios que les garantizan el éxito, en tanto que otras que carecen de esos privilegios están condenados al fracaso y la pobreza. ¿Puede haber igualdad de oportunidades en una sociedad democrática latinoamericana que está marcada por las enormes desigualdades económicas? Y si puede haberlo,
¿A través de qué recursos? ¿A través de qué medios? ¿Quién quiere contestar? El presidente Piñera. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar a Gerardo y a Mario por 30 años dedicados a defender la libertad. Y quiero aprovechar de reconocer que la lucha por la libertad nunca es fácil. Los enemigos de la libertad son muy poderosos y muchas veces nos han ganado la batalla, a veces por sus propias fuerzas, pero muchas por nuestras propias debilidades en defender la libertad. La libertad es curiosa, porque cuando existe libertad no la echamos de menos y no la defendemos. Y cuando la perdemos, a veces es tarde para defenderla. Y antes de responder la pregunta a Mario, le quiero hacer yo una pregunta a Mario. Mario, yo te he escuchado a ti muchas veces ser crítico duro de los presidentes que pretenden reelegirse indefinidamente. Y sin embargo, Gerardo Bongiovanni lleva 30 años de presidente de la Fundación Libertad. Bueno, la respuesta es sí. No solamente es un valor esencial de una sociedad libre y democrática, sino que sí, tenemos instrumentos para promover la igualdad de oportunidades. Porque la libertad es un concepto integral, no se la puede compartimentalizar. Cuando decimos que creemos en la libertad, creemos en un concepto integral, libertad política, cuya mejor expresión es una democracia vital, transparente, participativa. Libertad económica, cuya mejor expresión es la economía de mercado, abierta, competitiva, integrada. Y libertad social, cuya mejor expresión es un compromiso sólido con derrotar la pobreza e igualmente sólido con la igualdad de oportunidades, porque de lo contrario, el fundamento moral de una economía social de mercado pierde toda su fortaleza. Hay algunos que creen en la libertad final. En primer lugar es antinatura, porque los hombres y las mujeres somos distintos y por lo tanto cuando garantizamos la igualdad al final de la carrera, nadie se esfuerza, nadie se prepara. Pero sí creemos en la igualdad de oportunidades al comienzo de la carrera, que todos tengamos las mismas oportunidades. Hay desigualdades que no se justifican, que son las que son producto de la cuna o de privilegios. Hay otras desigualdades que sí se justifican, que son las producto del mérito y del esfuerzo. Para que estas últimas se justifiquen, tenemos que asegurar igualdad de oportunidades. Y yo creo que el instrumento más poderoso para lograrlo es asegurar educación de calidad a temprana edad. Es el instrumento más poderoso, especialmente en la sociedad moderna del conocimiento y la información. Y por eso yo veo con frustración cómo a veces se destinan tantos recursos a tantas cosas menos a aquello que es más poderoso y que moralmente tiene más justificación, que es asegurarle educación de calidad a temprana edad a todos nuestros niños y especialmente a los que vienen de hogares más vulnerables, porque así nivelamos la cancha y construimos una sociedad más justa, pero además también una sociedad más fecunda, porque la igualdad de oportunidades produce riqueza, además de producir justicia. Presidente Macri. Cecilia, aplaude más fuerte. Después de que habla Sebastián es siempre difícil agregar algo, te voy a decir. Es mi experiencia de conocerlo ya de años. Pero también quiero felicitar a Gerardo y a su esfuerzo. Yo no lo voy a criticar por los 30 años. Soy un buen respeto a mi anfitrión. Y también quiero felicitarlo a Mario, porque si hay un hombre que ha tenido el coraje de defender todos estos valores que expresó Sebastián durante muchos años y en situaciones muy difíciles, porque hoy la democracia reina en nuestra región, salvo el triste caso de Venezuela,
pero ya es algo, un valor compartido y ahora estamos en otros desafíos, ¿no? Hemos consolidado la democracia y hablábamos con Sebastián que la tarea es consolidar el desarrollo y derrotar la pobreza. Entonces quiero decirte, Mario, que para mí, y yo creo que para muchos, ha sido una inspiración, un ejemplo de coraje, de honestidad intelectual. Y en cualquier lugar siempre has defendido el concepto de la libertad integral. Así que gracias por lo que me ha significado para mí. Y yo solamente quiero acotar que no hay duda que lo que tenemos que tratar de lograr aquellos que nos toca liderar es crear las condiciones para que cada persona pueda elegir en libertad. Yo lo vivo diciendo, los argentinos ya me han escuchado muchas veces, que puedan elegir dónde vivir, qué estudiar, dónde trabajar. Porque la Argentina, justamente, no respetando esos valores de la libertad, fue hacia un país donde concentró su población en forma antinatural alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Porque todos venían en la búsqueda de un trabajo que al no haber generado esa igualdad de oportunidades en forma federal, no permitió desarrollar tamaño país, como uno ve, países de tamaño equivalente. Entonces creo que, por suerte, el siglo XXI nos genera enormes desafíos, que también coincidimos en eso con Sebastián, toda la revolución tecnológica, la sociedad del conocimiento, es como que puede ser una forma de ganar tiempo y espacio que por ahí perdimos durante décadas de no encontrar el camino, porque son otras herramientas, otros conocimientos, otras oportunidades. Lo que significa, por eso es tan importante lo que estamos intentando, que es desplegar Internet en todo el país, porque eso le cambia la vida, es una diferencia entre que el chico pueda acceder a esos trabajos o no lo pueda, sin tener que bajar de un cerro o de un lugar rural hacia una capital. Y creo fuertemente que el espacio de la educación temprana, por eso el eje mayor, que de la mano de Carlos Stanley y María Eugenia, cuando estamos en la ciudad, lo empezamos, que son los espacios de primera infancia. Porque esos chicos que están en situación vulnerable, todo se les define desde los 45 días al año. Y si en ese momento no son estimulados correctamente, no reciben esos chequeos en salud básicos iniciales, ya nunca más van a poder adquirir los mismos conocimientos, porque el desarrollo cerebral de esos meses son los centrales. Y sobre todo cuando estamos cruzados por otra problemática que estamos abordando de la mano de la educación sexual, de la igualdad de género, que es el embarazo adolescente, que le quita tantas oportunidades también a esas chicas que empiezan a ser madres a edad temprana. Entonces creo que ahí tenemos que poner todo, porque cuando queremos encargarnos del problema y los chicos tienen 10 años, 13 años y dejaron el colegio, ya sabemos que es una montaña muy difícil de conquistar, ¿no? Igual hay que hacerlo y hay que seguir hasta el último día intentándolo, pero ahí comienza todo ese proceso. Y para terminar quiero contar una historia que me llegó ayer acerca de la igualdad de oportunidades, que el turismo, que también nos comprometimos a trabajar juntos, es para mí el gran motor del futuro para nuestro país y yo creo que para toda la región. Y ya las primeras cosas que empezamos a hacer, cómo pueden cambiar la vida en forma pendular, o sea, diametral. Una mujer mandó un video que alguien le grabó, ¿no? Y le preguntó, ella es de Concepción de Yaguareté, Corá, un pueblito que está alrededor de los esteros de Liberá, que hemos transformado en Parque Nacional, gracias al apoyo de Tompkins, su viuda, el gobierno de Corrientes. Y lo poco que ya ha empezado a rodar, ese pueblo se transformó, igual que Pellegrini, que es uno que está en el otro extremo, en un lugar de alojamiento de todos los turistas que van al parque. Y reconvirtieron todas esas casas en habitaciones para hospedar y cocinar, y ella cocina ahí. Entonces ella me mandó el video contándome que ella todos los años tenía que irse desde ahí, desde Corrientes, a Mar del Plata, nuestro lugar de veraneo más popular, a cocinar durante 3 meses para poder después sostener su familia en ese pequeño pueblito. Y que ahora ya hace
un año y algo que trabaja ahí, que le ha ido muy bien, que no para de cocinar, que no para de hacer cosas distintas, que cada vez va más gente y que por primera vez en su vida, es una mujer parecía de cerca de 40 y pico, 50 años, por primera vez en su vida acaba de volver de tomarse 15 días de vacaciones en Mar del Plata. Entonces, eso es la igualdad de oportunidades. Permítanme ustedes insistir algo más en el tema de la educación. Probablemente pocas personas en el mundo recuerdan que Argentina tuvo el sistema educativo más extraordinario a comienzos del siglo XX. Pocas personas probablemente recuerdan que Argentina fue el primer país en el mundo que acabó con el analfabetismo. El sistema de educación argentino era un modelo para el mundo hace 100 y pico de años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que ese sistema ejemplar y admirable se desmoronara y el sistema educativo argentino pasara a ser el característico del tercer mundo? Chile es probablemente el país que ha avanzado más rápidamente hacia la modernidad en los últimos años en América Latina. Sí, probablemente, esa es una realidad. Basta llegar a Chile y descubrir que uno ya casi no está en América Latina, sino en un país del primer mundo. Sin embargo, el año pasado, el anteaño pasado, ¿qué cosa hemos visto en Chile? Protestas de jóvenes estudiantes, de escolares, que estaban profundamente descontentos con el sistema educativo. ¿Cómo se compadece que un país que progresa a esa velocidad casi vertiginosa que ha progresado Chile provoca un enorme descontento en los estudiantes sobre los colegios donde estudian? Presidente Piñera. Bueno, en primer lugar, es verdad. Argentina, a comienzos del siglo pasado, era uno de los 5 países más desarrollados del mundo. Sin ninguna duda, claro. No solamente en educación. La ciudad de Buenos Aires era un verdadero lucero, una ciudad europea. Sin embargo, y por muchas razones, perdió el norte y perdió el rumbo. Y déjenme decir algo de mi amigo Mauricio Macri. Esa pérdida de norte y rumbo hizo retroceder a Argentina en todos los campos. Ese sistema educacional maravilloso que tenía se transformó en un sistema que ya no tenía la calidad ni la cobertura que tuvo. Y por eso lo que quiero decir de Mauricio Macri es que se requiere mucha visión, coraje, voluntad y perseverancia para asumir la noble y hermosa tarea de recuperar el tiempo perdido, enmendar el rumbo y poner a Argentina nuevamente en la senda del progreso y el desarrollo y terminar con décadas de decadencia que le han costado sangre, sudor y lágrimas al pueblo argentino. Porque el populismo siempre es más fácil y es más fácil de vender en el corto plazo. Pero decirle a un país que tiene que abandonar el populismo, la demagogia, la irresponsabilidad y volver a reencontrarse con las verdaderas fuentes y pilares del desarrollo, requiere coraje, requiere visión, requiere perseverancia y sobre todo mucha voluntad. Por eso yo quiero reconocer que estos 2 años han sido difíciles para Argentina, pero yo estoy absolutamente convencido que es como cuando hay un enfermo que tiene cáncer. Cuando va al quirófano o tiene una enfermedad y va al quirófano, por supuesto que la cirugía nunca es agradable. Pero sin la cirugía ese paciente solamente podía seguir deteriorándose. Y yo creo que lo que se está haciendo en Argentina es una cirugía que tiene dolor, pero que es la única forma que Argentina vuelva a ser ese país maravilloso que era a comienzos del siglo pasado. Y estoy seguro que va por buen camino, ya la luz se está viendo al final del túnel, ya empieza el crecimiento, la creación de empleos y algo que daba la impresión que Argentina había perdido, lo está recuperando. Y quiero decir algo más. Respecto a el sistema educacional en Chile,
Los estudiantes, ¿qué pedían? Tres cosas. Los estudiantes de educación superior, y lo pedían para ellos. No lo pedían para la educación temprana, ni para los niños más vulnerables, la pedían para ellos, que ya estaban en una situación especial al ser parte de la educación universitaria. Pedían tres cosas: educación pública, gratuita y de calidad. Y yo del primer momento le dije que estábamos 100% de acuerdo con lo último, educación de calidad en todos los niveles, pero que no estábamos de acuerdo con que el 100% de la educación fuera monopolizada por el Estado. Creíamos en un sistema mixto, en que hubiera educación pública y educación privada que compitieran entre ellos. Creíamos en un sistema en que el Estado le asegurara a todos los jóvenes acceso a la educación superior en función de su mérito y de su talento, y no en función de sus recursos económicos. Y creíamos también en un sistema en que los padres o los estudiantes pudieran elegir a qué institución, a qué establecimiento querían ingresar. Y por tanto no estábamos de acuerdo con un Estado que hegemonizaba la educación y desplazaba absolutamente a la sociedad civil, ni tampoco con un Estado que privilegiaba la gratuidad de la educación superior y se olvidaba de los tremendos déficits de cobertura y de calidad que teníamos en la educación temprana, en la educación preescolar, en la educación técnico-profesional, donde estaban los alumnos más vulnerables y donde más se requería inversión para igualar oportunidades. Y ese fue el choque y contraste que tuvimos durante nuestro primer gobierno. Obviamente que otros gobiernos caen a los cantos de sirena de decirle a todos lo que quieren oír o darle a todos lo que están pidiendo. El problema es que no todos tienen capacidad de pedir, ni todos pueden alzar su voz. Por eso yo lo dije desde el primer día, que comprometer todos los recursos públicos, presentes y futuros, en darle gratuidad a aquellos que ya están en la educación superior significaba una conducta muy injusta con los niños más vulnerables, que ni siquiera accedían a la educación preescolar y, como decía Mauricio, cuando llegaban a la educación escolar ya era tarde. Ya el daño producido era irreparable y nosotros queríamos concentrar los recursos en llegar temprano, en la sala cuna, en el jardín infantil, en el prekinder, en el kinder, para tratar de corregir deficiencias o carencias de origen y avanzar en la verdadera igualdad de oportunidades. Por esa razón, siempre yo creo que los que defienden la mano, ¿cierto?, todopoderosa del Estado y le dicen, mire, usted tiene derecho a todo y no le pedimos nada, sino que el Estado se lo va a dar todo. Esa es la demagogia, eso es el populismo. Nosotros decimos, no, usted tiene derecho, sí, pero tiene también obligaciones. Y dentro de ellas está esforzarse, de entregar lo mejor de sí mismo. Y el Estado tiene que ser como un buen padre de familia. Un buen padre de familia quiere a todos sus hijos. O una buena madre, para que no me acusen de machismo. De machismo. Pero un buen padre y una buena madre quiere a todos sus hijos, pero se preocupa en forma muy especial y con un cariño muy especial del que tiene más problemas. Y es curioso que lo que es tan sabio y tan natural a nivel de la familia, a nivel de los estados, muchas veces se practica justo lo contrario. Y los estados caen víctimas de los grupos de presión, de los que más fuerza tienen, de los que más protestan, y se olvidan de aquellos que no tienen voz. Y un estado o un gobierno que quiera cumplir con su misión moral tiene que ser la voz de los que no tienen voz. Bien. Presidente Macri. Digamos que estamos acá convencidos que aprendimos. Los argentinos tuvimos una fiesta de populismo que duró muchas décadas. Como buena fiesta nos emborrachamos y al día siguiente tuvimos un tremendo dolor de cabeza. Y eso nos llevó a reflexionar, nos llevó a decidir un camino del cambio, un camino basado en otros valores. Por eso yo siempre digo que lo que emprendimos no es un cambio económico, sino un cambio cultural, que deviene en cambios económicos que esperamos que reduzcan la pobreza y lleven a la Argentina al desarrollo. Y la herramienta de la educación, que es sin duda la más importante, sobre todo por lo que hablamos antes, ¿no?, que hoy hay que prepararse para un siglo en el cual todos nos tenemos que capacitar permanentemente.
Ya no solamente los médicos que tenían que estudiar a la noche por los avances de la medicina, ahora todos estamos obligados a entrar al mundo digital, entrar a la robótica, a la inteligencia artificial, todas cosas que los operarios comunes van deviniendo en técnicos más sofisticados, para lo cual tenemos que preparar a nuestra gente con sistemas de capacitación inteligentes. Pero tal vez en la educación, justamente, el debate que se está dando en Argentina, va al centro del cambio cultural. Porque hoy tenemos estas equivocaciones que se generan por un Estado que cede ante los grupos de presión, como decía Sebastián. Ciertos sectores del gremialismo se han creído los dueños de la educación pública. Y ellos no son, ellos son servidores públicos. Ellos representan a tal vez una de las profesiones más nobles que existe en el mundo, que es ser maestro. Y han llevado al sistema hacia la destrucción del mérito y a que no se pudiese pagar adicional por trabajar en una escuela en zona vulnerable, cuando requiere claramente una dedicación, un viaje, una presencia distinta. Y ha llevado a todos sistemas de licencias permisivos, a sistemas de horas cátedra, todas cosas que devenían en que una parte del sistema dejaba de estar frente al alumno, que es lo más importante. ¿Dónde tiene que estar el maestro? Enfrente al alumno, con todo ese amor que puede tener el buen maestro que lo tiene, la buena maestra, y hacerse cargo de complementar la educación que también tenemos que dar en casa, ¿no? Porque lo primero empieza por casa. Y se llevó al convencimiento de que no había que evaluar los alumnos, porque eso les traía problemas de depresión, psicológicos, eliminar los cuadros de honor, eliminar las notas, y todo fue un proceso equivocado, cultural, que fue llevando justamente a la destrucción del valor fundamental de la cultura del trabajo, del esfuerzo personal, de la superación. Entonces hoy estamos dando un debate muy difícil, porque ellos han acumulado mucho poder y hacen el daño mayor, que es no ponerse frente a la clase, interrumpir con los paros, pero creo que es un debate ineludible. No puede ser que hoy tengamos gremios a los cuales les mostramos evaluaciones que muestran que la mitad de los chicos no terminan el colegio, los que están entrando hoy no van a terminar el colegio, y la mitad que termina, solo el 50% comprende textos, el 50% tiene conocimientos básicos necesarios de matemáticas. Eso quiere decir que 1 de cada 4 chicos en Argentina que entran en una escuela hoy van a conseguir trabajo. Entonces digo, frente a eso le decimos, vamos a hacer algo, vamos a capacitarnos de vuelta, vamos a evaluar todos los años. Y en vez de decir, sí, nos sumamos, los gremios se oponen, más allá de que la mayoría de los docentes quiere hacerlo. Entonces todo eso es una demora, una pérdida de energía enorme, porque cada día cuenta. Cada día hay un chico que abandona el colegio por falta de estímulo, por falta de entender que no podemos seguir enseñando de la misma manera que se enseñaba hace 100 años, porque todo cambió, la atención de los chicos exige y demanda un desafío distinto. Entonces yo digo, es un debate maravilloso que estamos dando porque tiene que ver con la esencia de lo que queremos, con la Argentina que soñamos y merecemos, y en la cual, insisto, yo estoy muy orgulloso de los argentinos porque venimos 2 años demostrando coherencia, consistencia, empuje, convicción, porque claramente salir de donde estábamos no es una tarea fácil, ¿no? Y hay muchos que todavía le cuesta y la están remando, y a esos son los que más admiro, porque aquel que ya logró entrar rápidamente de mano de la energía, de la agroindustria, de la construcción, al sistema es más fácil. Para aquellos que todavía están buscándolo y que siguen convencidos de que es así, que en algún lugar este país tiene que ver con inmigrantes que vinieron y transmitieron una cultura del trabajo muy grande, y hicieron lo que hicieron, y que ahora llegó la hora de salir de este descanso, por decirlo de una manera, y tomar la posta. Pero creo que la educación es la herramienta, y como coincido con Sebastián, que no hay que enojarse con la educación privada y tratar de anular la educación privada. Lo que hay que mejorar es la educación pública. Y hay herramientas, hay presupuestos, la Argentina destina muchísimo dinero, y hay que meter la tecnología, la digitalización, enamorarnos de la tecnología de los docentes para poderla transmitir, y de esa mano yo creo que vamos a andar muy bien. Es un proceso, las cosas importantes no se hacen de un día para el otro, pero sí se hacen trabajando un día tras el otro, y en eso estamos los argentinos. Muy bien.
Quisiera cambiar totalmente de tema y hablar de Venezuela. Venezuela es un país hermano. Venezuela es potencialmente uno de los países más ricos no solo de América, sino del mundo. Venezuela fue durante 40 años una democracia que funcionó, había defectos, había corrupción, pero hechas las sumas y las restas, fue una democracia ejemplar que levantó los niveles de vida de los venezolanos y, no lo olvidemos, abrió sus fronteras para que latinoamericanos prácticamente de todos los países fueran allí a encontrar el trabajo y las oportunidades que no encontraban en sus tierras. Ese país está hoy día, por culpa del populismo, por culpa de un socialismo anacrónico y desenfrenado, muriéndose de hambre. Y repito, muriéndose de hambre. Está exportando miles de venezolanos que van hacia el riesgo del exilio voluntario y político en muchos casos. Yo vengo ahora de Colombia, donde hay por lo menos 1 millón de venezolanos expulsados de su país por el hambre. En el Perú hay por lo menos 300.000 venezolanos también huidos de su tierra por las condiciones verdaderamente ínfimas, precarias de existencia. Sabemos perfectamente el tipo de demagogia colectivista, estatista, irresponsable y la corrupción inmensa que ha producido esa catástrofe venezolana. ¿Qué podemos hacer, señores presidentes? ¿Qué podemos hacer para ayudar a ese país que en el pasado, cuando era próspero, abrió realmente sus fronteras a los latinoamericanos? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los venezolanos que con enorme coraje, con enorme sacrificio, están resistiendo, peleando día a día para devolver a Venezuela hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la civilización? Es verdad que ha habido condenas, que en el campo internacional países latinoamericanos democráticos han mostrado su solidaridad con los rebeldes venezolanos, pero claramente no es suficiente. El régimen golpea, no respeta las libertades más elementales. El régimen es uno de los más corruptos hoy día, no solamente de América Latina, sino del mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué están dispuestos a hacer los presidentes democráticos como ustedes para ayudar a los hermanos venezolanos? Presidente Piñera. Déjame empezar a mí esta, porque nosotros lo vivimos por 2 razones, de una manera muy especial. La primera, porque en la última dictadura muchos argentinos se exiliaron en Venezuela, y Venezuela los acogió y les dio esa oportunidad de reconstruir una vida hasta que su país se volviese a vivir en libertad. Y la segunda, porque muchas veces no llegamos a dimensionar lo cerca que estuvimos de caer en la situación de Venezuela. Cuando uno piensa que Venezuela está sentado sobre un mar de petróleo y hoy ya ni funcionan las refinerías y no tienen electricidad, nosotros íbamos claramente en esa dirección. Y el coraje de una enorme mayoría de argentinos decidió, contra todos los pronósticos, decir: hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. Pero a la vez, también quiero decir, ¿no?, que nos tiene que dejar una enseñanza muy grande a todos los latinoamericanos y al mundo entero, que los liderazgos mesiánicos, estas propuestas mágicas, que pueden sonar como cantos de sirena, no tienen que existir más en este planeta. Nosotros tenemos que apostar al protagonismo de cada ciudadano, a la participación, no a creer que alguien mágicamente nos va a resolver todos los problemas.
La vida es difícil, es desafiante, y la mejor manera de vivirla en forma apasionada es justamente ser parte y no quedarse en su casa esperando que alguien le va a resolver todo, porque esa puede ser la consecuencia. Y el mundo también tiene que reaccionar antes, porque muchas de estas cosas ya se veían en la época de Chávez. Y la mayoría, Mario, lo negaba, decía que Chávez era un perfecto demócrata. Y ya ahí, en ese momento, se empezaron a violar derechos de los ciudadanos venezolanos. Entonces, la cosa ya llegó a un punto en el cual uno se deprime, porque lo único que escuchás hace años es que peor no puede estar. Y después siempre está peor, y cada día está peor. Y la verdad que tenemos que seguir buscando formas, pero claramente hasta ahora yo me siento habiendo fracasado porque uno plantea, denuncia y no hay forma de que esto pare. Y hoy tenemos que seguir batallando todos juntos y estamos muy unidos ahora, realmente estamos muy unidos con Sebastián y varios presidentes, en que ya hemos dicho no vamos a reconocer el resultado electoral de esta próxima elección porque no goza de ninguna transparencia. Pero por suerte llegó Sebastián, que es más creativo que yo, así que espero que tenga unas otras cosas para que podamos hacer para ayudar a los venezolanos. Presidente Piñera. Bueno, la situación de Venezuela no es una tormenta perfecta, como dicen algunos, es una tragedia humanitaria. Venezuela no es una democracia, se transformó en una dictadura. No hay libertad de expresión, no hay separación de poderes, no hay debido proceso, no hay respeto a los derechos humanos, hay cientos de presos políticos. Y por lo tanto, todos aquellos países que se inclinaban y hacían homenajes a el proceso de deterioro de una democracia y transformación en una dictadura, que afortunadamente han ido cambiando de opinión, tienen también una cuota de responsabilidad. Pero además de la crisis política, hay una crisis económica. Venezuela fue el país más rico de América Latina en la década de los 90. Es el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Y sin embargo, hoy día tiene un ingreso per cápita que es la mitad de lo que fue. Hay además una crisis social, el nivel de corrupción, el nivel de inseguridad y una crisis humanitaria. Literalmente, muchos venezolanos están muriendo de hambre o de falta de medicamentos. Yo me pregunto cómo una persona, y me refiero al presidente Maduro, puede tener tanta ambición de poder que dándose cuenta del sufrimiento y el dolor que él está ocasionando a su pueblo, persiste en perpetuarse en el poder con una elección que no es democrática, que no cumple con ningún requisito. Realmente es algo que, si tuviera algo de amor por su pueblo, se daría cuenta que él es parte del problema y que nunca va a ser parte de la solución y daría un paso al costado. No lo ha dado. Y por eso, ¿qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, yo creo que tenemos que ser y estar muy unidos, que no los tuvimos en el pasado, en que muchos de los países de América Latina aplaudían ese proceso de transformación de una democracia a una dictadura. Hoy día esa realidad cambió. Estar muy unidos en apoyar a la oposición democrática que lucha con dificultades y adversidades enormes en Venezuela. Y forzar en consecuencia. Yo también digo, nosotros no vamos a reconocer un gobierno que da un golpe de Estado, que le quita todos los poderes a la Asamblea Nacional democráticamente elegida, que establece una Asamblea Constitucional que es elegida en forma absolutamente antidemocrática y que se arroga todos los poderes. No vamos a reconocer una elección como la que se pretende llevar a cabo en el mes de mayo, que no cumple con ninguno de los requisitos ni satisface ninguno de los estándares de una elección limpia, democrática y justa. Pero ¿qué más podemos hacer? Una cosa es forzar a Maduro a que de una vez por todas abra los canales humanitarios para evitar que más venezolanos sigan muriendo de hambre o muriendo por falta de medicamentos, cosa que está ocurriendo todos los días.
ser muy solidarios con los venezolanos que están dejando su país, igual como Venezuela fue muy solidaria también con los exiliados chilenos en los tiempos en que Chile perdió su democracia. Pero lo cierto es que mientras Maduro controle el poder militar, él o los cubanos, porque todos sabemos que hay un maridaje, ¿cierto?, y hay más de 60.000 cubanos que controlan las esferas y los puntos clave del poder en Venezuela, como lo ha hecho hasta ahora, porque todos los mecanismos han fracasado. El mecanismo de la democracia, Venezuela se pronunció, eligió un Congreso mayoritariamente democrático y que quería recuperar la democracia, y a ese Congreso o Asamblea Nacional le quitaron o lo despojaron de todos sus poderes. Conoció el camino de las movilizaciones, millones y millones de venezolanos se movilizaron, cientos de ellos perdieron su vida en esa causa por recuperar la democracia. También fracasó. Y por tanto ahora lo que queda es presionar a ese gobierno. Tenemos algunos instrumentos, la cláusula democrática de la OEA, la cláusula democrática de Mercosur, pero también tenemos, como países latinoamericanos que tenemos un compromiso especial con Venezuela, transmitir este mensaje para que el mundo entero y todos aquellos países que aman la democracia le digan a Maduro que no lo van a reconocer y que su aventura solamente puede terminar en más dolor y más sufrimiento para el pueblo venezolano, y hacer todas las presiones posibles para que Maduro desista de esta intención de perpetuarse en el poder y se dé cuenta que mientras antes Venezuela recupere su libertad y su democracia, antes también va a recuperar su progreso y va a resolver su crisis humanitaria. Bueno, el tiempo avanza inexorable, de tal manera que voy a hacer la última pregunta. Vamos a suponer, presidente Macri, presidente Piñera, que todo el programa que ustedes tienen va a tener éxito, va a funcionar, que los problemas que deban enfrentar los van a resolver exitosamente. ¿Qué clase de país imaginan ustedes que van a dejar al final de su mandato? Presidente Macri. Bueno, con buenos socios como Chile, que vamos a trabajar muy juntos en los años por delante. Espero que tengamos un país en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. Podemos realmente, creciendo una década, un poco más del 4%, prácticamente terminar con la pobreza, que en la Argentina llegó a más de un tercio de la población. Hoy hemos logrado con mucha alegría reducirla al 28% de la población, un número totalmente inaceptable. Un país integrado al mundo, como quieren los jóvenes hoy, porque hoy los jóvenes, gracias a la tecnología, a la conectividad, son ciudadanos del mundo. Un país que sea coherente con su historia y que realmente pueda aportar en la seguridad alimentaria al mundo entero, que es una de las demandas, seguridad energética, de la mano de las energías renovables, y sobre todo un país que pueda conservar esta alegría de vivir que tenemos en la Argentina, y basada ya en esto del empoderamiento personal, que nos volvamos a compartir una agenda de progreso entre todos, ¿no? Y nos salgamos de esta Argentina que fue inclinándose a premiar al vivo, al que tomaba el atajo, al que hacía trampa al sistema, y finalmente el resultado fue esos retrocesos que describió Sebastián, que a mí nunca me gusta hablar mucho porque es como querer remontarse a cosas del pasado. Estamos pensando en el futuro y hay que construir un futuro. Pero claramente esos tienen que ser los valores. Lo que yo espero cuando yo termine mi tarea es haber ayudado a los argentinos a convencerse que no hay aventura más apasionante que lograr la normalidad de compartir proyectos colectivos, proyectos de desarrollo, y sentir que respetando a tu vecino te va a ir mejor a vos,
y no queriendo sacar ventajas indebidamente. Yo creo que hay un espacio enorme. En la Argentina siempre ha tenido un espíritu emprendedor fenomenal. Y tiene que ver con que venimos de inmigrantes, en un porcentaje muy importante, que cruzaron el océano sin saber qué había del otro lado. Ahí no había internet, y era una aventura, y vinieron a hacer. Y esa capacidad innovadora, emprendedora, los argentinos la tenemos, está ahí. Lo que nos ha faltado es un sistema de reglas claras, permanentes, previsibles, que permitan uno desarrollarse sin que el Estado sea el primero en estafarte con una hiperinflación o quedándose con tus ahorros, otras cosas que hemos vivido los argentinos, que nos han puesto a la defensiva permanente. Entonces yo siento que los argentinos hoy estamos empezando a desarrollar esta fuerza única que existe en una sociedad, que es la confianza, el valor de la palabra, ¿no? Y hacia adentro y hacia afuera, porque las cosas nos hemos comprometido hoy con Chile, las vamos a cumplir. Esta vez nos vamos a integrar energéticamente con Chile, vamos a suministrarle y no le vamos a cortar el suministro de gas porque equivocamos las políticas y lo vamos a dejar de un día para el otro en una situación complicadísima como lo dejamos un país hermano como ellos. Hoy sentimos que tenemos para aportar y queremos cumplir. Y espero que esto se encarne bien profundo en todos los argentinos. Que el camino de cumplir es el camino que te hace crecer. Porque es fácil cumplir cuando te va bien. Lo importante, lo que vale una persona es cuando cumple en el momento en que está bajo presión, en el momento en que las cosas le están yendo mal. Eso es lo que hace una persona ser distinta, tener altura, tener grandeza. Y los argentinos somos gente que estamos destinados a tener grandeza de cumplir con la palabra, decir la verdad y construir. Bien. Presidente Piñera. Esa pregunta, Mario, yo me la hice muchas veces cuando decidí ser candidato. Los señores, por la época medieval, los señores feudales tenían una hermosa tradición. La noche antes de las batallas, velaban las armas. Y no se preguntaban cuántos soldados tenían o qué táctica iban a utilizar, sino que se preguntaban por qué iban a luchar al día siguiente. Y yo creo que eso es esencial cuando uno aspira a liderar o dirigir un país, y tanto Mauricio como yo fuimos elegidos democráticamente presidente de nuestro país. Yo siento que en nuestro caso, que ganamos por un amplio margen, no solamente fue un triunfo electoral, fue un mandato, recibimos una misión a cumplir. ¿Y cuál es esa misión? La que habíamos comprometido durante nuestra campaña. ¿Cuál es la meta que nos hemos fijado en Chile? Hay solamente 2 continentes en el mundo que no tienen ningún país desarrollado: África y América Latina. La meta nuestra es transformar a Chile antes que termine la próxima década, que ya está golpeando nuestras puertas, en un país desarrollado, sin pobreza, con verdadera igualdad de oportunidades y con verdaderas seguridades, igualdad de oportunidades para que todos puedan desarrollar los talentos que Dios nos dio, y seguridades para que todos sepamos que vamos a poder una vida con dignidad. Y cuando hablamos de desarrollo, no es solamente crecimiento económico. Chile y Argentina tenemos hoy día aproximadamente 24 o 25 mil dólares de ingreso per cápita a paridad cambiaria. Cuando hablamos de desarrollo, no es solamente llegar a ese umbral, que son 35 mil. Hablamos de desarrollo integral e inclusivo. El verdadero desarrollo tiene que ver con la calidad de la democracia, la transparencia, la capacidad de luchar contra la corrupción, la participación. Tiene que ver también con la seguridad con que la gente pueda vivir sus vidas y vivir con menos temor frente a la delincuencia, que nuestros niños no se pierdan y destruyan sus vidas por un narcotráfico descontrolado. Tiene que ver con que las familias puedan saber que cuando requieran servicios básicos, como por ejemplo los enfermos acceder a la salud, van a tener un acceso a la salud oportuno, digno y de calidad. Tiene que ver con que las familias sepan que sus niños van a poder asistir a escuelas que le van a dar educación de calidad. Y por tanto, vamos a tener desde muy temprana edad un mecanismo de igualación de oportunidades, de nivelación de la cancha,
que la calidad de la cuna no siga siendo el mejor predictor de la calidad de la tumba, como es en muchos de nuestros países que tienen sociedades rígidas sin movilidad social. Tiene que ver también con el tipo de convivencia, con la forma en que protegemos nuestro medio ambiente y nuestra naturaleza. Por eso conversábamos hoy día con Mauricio, que América Latina es un continente de paradojas, porque ha sido siempre un continente lleno de oportunidades, pero desgraciadamente también lleno de frustraciones. América Latina lo ha tenido todo, un territorio grande, vasto, amplio, recursos naturales abundantes y generosos. No hemos tenido las 2 guerras mundiales que casi destruyen a Europa el siglo pasado. No tenemos los conflictos étnicos o religiosos que cruzan el Medio Oriente. Y a pesar de todo eso, seguimos siendo un continente subdesarrollado, seguimos siendo un continente con casi 1/3 de su población viviendo en condiciones de pobreza. Y eso no es de signo de Dios, ni tampoco es por haber sido conquistado por los españoles. Es porque no hemos sabido aprovechar ese tremendo potencial. Por eso la meta, el país con el cual yo sueño, es ese país desarrollado y queremos alcanzar ese desarrollo no como un sueño a futuro para que alguna vez, no. La diferencia entre un sueño y un proyecto es cuando uno le pone un camino a recorrer y una fecha de llegada. Y nuestra meta es que Chile sea un país desarrollado antes que termine la próxima década. Y Argentina también puede lograrlo. ¿Necesitamos crecer? Por supuesto que sí. Pero el crecimiento es un medio para obtener otros fines. No es el crecimiento un fin en sí mismo, es un medio para que la gente tenga más oportunidades, más seguridades, pueda tener una vida más plena, más feliz, pueda desarrollar sus talentos, pueda realizarse como persona, pueda llegar tan lejos como grandes sean sus sueños, fuerte sea su voluntad y firme sea su perseverancia. Ese es el país que soñamos. Pero yo quiero decir que lo podemos lograr, porque hay algunos pesimistas que creen que América Latina va a ser parte del tercer mundo o del segundo mundo para siempre. No es verdad. Por eso, lo que nosotros queremos hacer es desatar, porque la mejor manera de lograr esto es desatar las fuerzas de la libertad, la fuerza de la creatividad, de la innovación, del emprendimiento, que en nuestros países muchas veces, en lugar de ser promovidas por el Estado, son asfixiadas por el Estado, con su condición toda poderosa que pretende invadirlo todo, con su capacidad de asfixiar a través de la burocracia toda la fuerza de la innovación y el emprendimiento. Pero no basta con desatar la fuerza de la libertad. Hay gente que le tiene miedo a la libertad, porque dice, muy bien, la libertad es una aventura maravillosa, pero ¿qué pasa si yo me caigo? Yo en la campaña siempre hablaba de los trapecistas en el circo. Ustedes los han visto. Los trapecistas son hombres y mujeres muy talentosos, que muestran su talento en las alturas, con su destreza, pero también saben que se pueden caer. Y quieren saber que si se caen por cualquier razón, no se van a quebrar los huesos en el suelo. Y por eso les gusta una red de protección. Pero ¿qué hace el trapecista cuando cae a la red? Se queda atrapado en esa red como una verdadera telaraña que lo atrapa y no lo suelta nunca más, como es el sistema del asistencialismo y ¿cierto? de la forma de utilizar como verdaderas ciertos súbditos el asistencialismo, la dependencia. No, lo primero que quiere hacer es ponerse de pie lo antes posible para volver a subir a las alturas, a seguir desarrollando sus talentos. Por eso yo decía en la campaña, yo me alegro más como presidente de Chile cuando una persona deja la red de protección social porque logró valerse por sus propios medios, que cuando una persona entra a la red de protección social porque las circunstancias de la vida no le permiten, ¿cierto?, lograrlo por sí solo. Ese es el país con el cual yo sueño. Y por eso yo pienso que siendo países latinoamericanos, tenemos que reconocer, hemos tenido historia maravillosa, grandes logros, nos sentimos orgullosos de nuestra historia, pero podemos hacer las cosas mucho más, mejor, y podemos llegar mucho más lejos. La meta nuestra es que en los 4 años que tengo por delante como presidente de Chile, demos un gran salto adelante y recuperemos el liderazgo y el dinamismo que un día nos hizo ser conocidos como el milagro chileno y volver a desarrollar en plenitud todo el potencial de nuestro país y desarrollar en plenitud todas las capacidades y talentos de nuestros compatriotas.